¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Los saluda el profesor Iván Delgado. Gracias por acompañarme en esta nueva secuencia de entrevistando a profesionales, emprendedores destacados. Hoy día vamos a conversar con el señor Emilio Dor. Él es fundador y consultor del Instituto de la Empresa Familiar del Perú. Algo que alguna vez hemos visto y hemos conversado en clase es que el grueso de las empresas nacen familiares y con el tiempo se desarrollan, crecen y son delegadas, ¿no? Son transferidas a los hijos, a los nietos y se generan diferentes generaciones. Se forman patrimonios familiares que son cuidados con el tiempo. Y hoy día tenemos al gran Emilio Dor, un consultor empresarial que ya tiene muchos años de experiencia en este sector de las empresas familiares. Con él vamos a repasar algunos puntos bastante interesantes. Así que, Emilio, gracias por acompañarnos, gracias por tu compañía. Y, a ver, cuéntale brevemente tu experiencia profesional y a los chicos que nos escuchan. Bueno, encantado, Iván. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, bueno, yo en el tema de empresas familiares eh, tengo alrededor entre 12 y 15 años y toda el tema, la introducción en el tema de empresas familiares se dio a partir de una convocatoria que hizo la Cámara de Comercio de Lima allá por el 2010, 2002 o 11 para formar consultores en empresas familiares con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la cooperación de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Y además del Instituto Tecnológico de Monterrey en el tema de su Instituto de Empresas Familiares. Y bueno, a partir de ahí, de donde me he venido desarrollando en el tema, cada vez profundizando más, a raíz que terminó el proyecto con el BID, estuvimos pensando, el grupo de consultores que habíamos sido, un grupo importante de consultores que habíamos sido formados ahí, eh, en formar una institución, ¿no? Y ahí es que nace justamente el Instituto de Empresas Familiares del Perú, en el año 2019. Formamos dicho instituto con el apoyo del IFC, del Banco Mundial, y a la fecha ya tenemos algunos años desarrollándonos como institución y contamos con aliados muy importantes, como es el área de emprendimiento de la Universidad del Pacífico, la Universidad Continental, algunas cámaras de comercio y algunas otras instituciones con las cuales nos hemos aliado para efectos de desarrollar estos temas de empresas familiares. Muy bien, muchas gracias, Emilio. A ver, entonces, así que vamos a conocer un poquito su experiencia aquí de Emilio en este sector, ¿no? A ver, Emilio, mira, me han hecho llegar acá mis alumnos, los que sabían de esta entrevista, me han hecho llegar algunas preguntas. Y, a ver, empezamos por la primera. ¿Qué características diferencian a una empresa familiar de otro tipo de empresas? A ver, cuéntanos. Bien, todos sabemos que las empresas comúnmente tienen una estructura muy definida, ¿no? Que es una junta de accionistas, un directorio, una gerencia general y luego las gerencias. Esa es la estructura organizativa de una empresa no familiar, digamos. Las empresas familiares tienen encima de esa estructura una estructura propia, donde es encabezada por el grupo de propietarios de la empresa familiar. Y estos propietarios tienen la particularidad de tener el poder absoluto en el desarrollo de las políticas y estrategias para diseñar y aplicar en el mercado donde se desarrolle esta familia empresaria. Entonces, esa es la diferencia sustancial. Y además que los accionistas familiares pueden hacer y deshacer en ella para bien y para mal. Para Ah, bien, ok. si lo desarrollan sus políticas y sus estrategias adecuadamente, cuentan con los recursos, tanto humanos como financieros adecuados para su emprendimiento, pues alcanzarán el éxito
y se dará la sucesión de generación en generación hasta convertirla, como hay muchas empresas acá en el país y en el exterior, sin duda alguna también, en empresas más que centenarias, centenarias. Ah, Entonces, esa es la particularidad y la diferencia entre una empresa familiar y, y una no familiar. ajá, perfecto, muy bien. Gracias, Emilio. A ver, aquí me están preguntando, ¿qué papel juega la familia en la toma de decisiones estratégicas? Creo que ahí nos adelantaste un poquito, ¿no? Sí, Tienen el total control, ya sea para bien o para mal, toman la decisión. sin duda alguna. Y esa es una particularidad que, como su nombre lo dice, la tienen nada más las empresas familiares. Claro, claro. Porque si la comparamos con una no familiar, en una no familiar tienes en el primer nivel la Junta General de Accionistas y tienes accionistas de diferente nivel, categoría y procedencia, cada quien con sus particularidades y que van a actuar en función al porcentaje de acciones que tengan. Y en función a ese porcentaje de acciones van a orientar en un sentido u otro a su empresa, digamos, no familiar. Pero van a tener debajo a un directorio y por supuesto, dentro de él al CEO o gerente general que va a tener que la dirección del negocio, el CEO, siguiendo las pautas establecidas en el plan estratégico empresarial o corporativo. Entonces, esas son básicamente las particularidades de un lado de las empresas familiares y de otro lado las no familiares. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Aquí me hacen llegar otra consulta. Si alguien quiere si a alguien le aparece la oportunidad de trabajar en una empresa familiar, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Si te vas a estar liderando un área, vas a trabajar con con mucha interacción con los dueños de la empresa, con la familia. ¿Qué recomendaciones nos harías llegar, Emilio? ¿Qué consejo le damos a estos chicos que están a punto de empezar a practicar o a trabajar en empresas familiares? Bueno, eh, la primera recomendación que yo te haría sería que se fijen bien cómo está estructurada la empresa familiar y en qué nivel de desarrollo o en qué nivel generacional se encuentra. Porque tenemos particularidades, como hemos conversado en anteriores oportunidades, Iván. Las particularidades están dadas por la generación que se encuentra en el poder en el momento en la empresa familiar. Si es la primera generación, o sea que es la generación del fundador, el fundador va a ser pues el zar de la empresa y se va a tener que hacer lo que él diga y establezca. Entonces, eh, esa es una manera, digamos, que tienen todos los fundadores de empresas familiares que yo he conocido a lo largo de estos años, tienen esa particularidad. Por lo tanto, entonces, el postulante a un puesto tendría que fijarse muy claramente o averiguar, preguntar en qué nivel de desarrollo generacional se encuentra la empresa familiar. Porque dependiendo de ello, va a tener más posibilidades de desarrollo futuro o no. Así es. Porque, y es muy diferente cuando ya está en la segunda generación, porque en la segunda generación ya son los hijos del fundador y ya tienen otras características. De mi experiencia te puedo decir que los fundadores normalmente o habitualmente la mayoría de ellos no tienen formación universitaria y me ha tocado inclusive casos donde los fundadores no tienen eh, instrucción secundaria completa, pero han sido personas visionarias que pudieron y aprovecharon las condiciones del mercado en el momento que hicieron y alcanzaron el éxito a pesar de esas limitaciones. Pero ya la segunda generación habitualmente ya está con estudios universitarios o ya son profesionales, entonces ya el manejo es de otra naturaleza y entonces ahí sí, por ejemplo, es más recomendable que un joven profesional o un joven estudiante que va a hacer práctica pueda interactuar, realmente sacar provecho de las enseñanzas que pueda
tomar de la práctica o el trabajo en esta empresa familiar. Así es correcto, es correcto, es correcto, Emilio. Miren, qué interesante, chicos. Siempre que entren a una empresa familiar, averigüen en qué línea, ¿no? En qué etapa está, ¿no? Es el fundador, son los hijos, los nietos, ¿no? Porque hoy también he escuchado casos, pues, ¿no? De empresas a veces que el fundador es un zar, es un dictador, ¿no? No le interesan las buenas prácticas, es más, los hijos que ya son profesionales, muchas veces con maestrías, le dicen, oye, papá, hay que hacer las cosas mejores, podemos hacerlas de esta manera, y dicen, no. No, yo he hecho así, yo he tenido éxito, tú a quién lo has ganado. Sí, Y es bien interesante, bien interesante. Hay de todo, ¿no? sí, Ah, sin duda. es bastante interesante, ¿no? Y El liderazgo, el ¿no? otro tema también es que cuando se trate, porque normalmente se van a encontrar en empresas familiares diferencias de pareceres entre los integrantes de la familia, evitar tomar partido por un lado u otro. ¿Por qué? Porque el poder en las empresas familiares va rotando con el tiempo. Y si uno toma partido por un determinado sector de la familia el día de mañana, ese sector de la familia puede caer en desgracia y también el profesional o el joven universitario va a ser arrastrado por la caída en desgracia de ese grupo de integrantes de la familia, pues que Sí, mira, tienes razón. Mira, yo alguna vez he asesorado una que otra empresa familiar y he visto que hay pugnas entre los hermanos, ¿no? Ya sin duda, cuando el líder ya entra a una edad avanzada y ya se comienza a retirar, así visto es. pugnas internas y como que se hacen sus bandos, ¿no? Tú eres de mi bando, tú eres de mi bando. Es un tema, creo que es un tema instintivo muy, muy básico, muy primitivo, ¿no? Que es, los clanes, se forman clanes internamente. Es que cada rama familiar, a partir de la segunda generación, ya aparecen las ramas familiares, porque cuando llegan a determinada edad ya se entiende que ya muchos de los hijos se casan, ¿no? Tienen hijos, y entonces ya esa rama familiar toma sus propias características muy diferentes del hermano uno o dos o tres. Y entonces tú puedes encontrarte con tres ramas familiares que ya piensan de manera diferente a cómo pensaban antes cuando no estaban, por ejemplo, casados. Y es natural que eso ocurra. Y eso lo vamos a encontrar todo el tiempo. Es natural que eso ocurra porque ya han integrado una familia con una cónyuge, ¿no? Y entonces esa cónyuge también va a querer velar por los intereses de los hijos propios, ¿no? Y que obtengan la mayor ventaja posible que sea el negocio familiar. Y entonces esas pugnas, como bien dices tú, Iván, se van produciendo, se van originando. Claro, no, no, sí, sí, sí lo he visto y lo que tú dices es cierto, ¿no? Es más, alguna vez he visto en unas que otras empresas que hay como protocolos hasta para los matrimonios, o sea, los hijos se tienen que casar por bienes separados, el patrimonio se tiene que mantener Sin duda, único. exactamente. Hay toda una normatividad muy El bastante interesante. patrimonio, ese se llama el protocolo familiar. Estás hablando tú del protocolo familiar, que es una herramienta fundamental que utilizan dentro de lo que es el gobierno corporativo familiar, las empresas familiares. Porque las empresas familiares tienen la característica pues, de que tienen dos gobiernos corporativos, el gobierno corporativo familiar y el gobierno corporativo empresarial. Entonces, ahí en el familiar es donde el protocolo familiar es, digamos, la Biblia, ¿no? Mm, claro, 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 claro. A ver, acá tengo otra consulta. ¿Qué recomendaciones tú darías desde tu experiencia para hacer una buena transición, ¿no? De una generación a otra, ¿no? Porque mira, claro, ya es el padre, hay varios factores, ¿no? Es el padre, el matriarca, el zar, ¿no? El macho alfa, ¿no? En la organización que está Así es. dejando el poder y entonces aparecen sus hijos o hijas, que son los pequeños machos o hembras alfa, ¿no? Que ya tienen parejas, tienen hijos, ¿no? Y que velan por sus intereses. Y a veces, no sé si te ha pasado, que a veces un hermano, otro hermano comienzan a crear empresas en paralelo sin informarle a la familia para proveer a la empresa principal. Entonces, Lo he visto, sin y duda. ahí hay pugnas internas. Oye, pero ¿por qué te tengo que comprar a ti? Ah, porque somos de la familia, pero yo no tengo nada ahí. Entonces, hay proveedores más económicos de lo que tú me estás vendiendo, ¿no? Oye, pero Sí, somos familia. Y el otro que quiere crear una empresa dice, oye, yo quiero la mía, y como tú sí te compras tu producto, ahora tienen que comprar los míos. Ah,
todo un drama. ¿Qué nos recomendaciones de tu experiencia? A ver, Emilio, ¿cómo hacer Bueno, una buena transición? una buena transición debe comenzar desde que los hijos están muy pequeños. Paso a explicarlo. ¿Y por qué digo desde que están muy pequeños? Porque el patriarca en este caso debe tener la suficiente capacidad e inteligencia para saber que no tiene comprada la vida eterna. Por lo tanto, en algún momento del tiempo, él va a tener que delegar o transmitir el poder a alguno de sus hijos de la segunda generación. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que los hijos comiencen a vivir y a empaparse de la problemática empresarial de la empresa familiar del padre desde muy pequeños. Y sin duda que el patriarca o la matriarca tiene fundamental preocupación, debe tener fundamental preocupación por eso, de hacer que los hijos participen de las reuniones, cuanto puedan de las reuniones. Es más, hay algunos tratadistas que indican que es recomendable que al interior del consejo familiar, así como hay comités específicos en el directorio empresarial, dependiendo de los temas que quieran tratarse en ese directorio, que puede ser un comité de ética, puede ser un comité de nombramientos y remuneraciones, un comité de riesgo. Así en el consejo familiar también debe haber comités. Un comité puede ser, y es un comité importantísimo, el comité de la siguiente generación. Pero así como hay el comité de la siguiente generación, que se entiende que es cuando ya es la siguiente generación, ya está en edad universitaria, es mayor de edad, ¿no? Debe haber, antes de crear el comité de la siguiente generación, formar un comité junior donde participen estos hijos que todavía no han adquirido la mayoría de edad del patriarca o la matriarca y vayan participando y bebiendo de toda la problemática familiar y empresarial. De esa forma, uno asegura que cuando menos uno o dos, o de repente todos los herederos, se acostumbren y vivan todo lo que ha vivido y vive el padre y la madre empresaria, y de esa forma también se preocupen y tengan como un norte claro que ellos van a dirigir esa empresa un día. Entonces, eso junto con la orientación que tiene que dar el patriarca y la matriarca para formarlos adecuadamente a nivel escolar, universitario y de posgrado, puede originar que la transición de liderazgo que tenga que darse a la segunda generación esté asegurada. Claro, Porque ha sido triste ver en algunas situaciones donde no ha habido, desde el punto de vista del patriarca, y lo he visto en vivo y en directo porque yo era asesor de esa empresa, el patriarca no veía que tenía en la segunda generación a alguien que pudiera reemplazarlo adecuadamente. Y el buen señor un día le tocó partir a la tierra prometida sin dejar heredero en la empresa. Pero más bien, otro caso que me tocó vivir también asesorando esta empresa. El patriarca se dio cuenta de que la mejor forma que tenía era formar un comité directivo, que no llegaba todavía a nivel de directorio, porque no tenía la experiencia adecuada todavía a los hijos, aunque ya eran profesionales, y les dio el directorio a los tres hijos, eran dos hombres y una mujer, y él retuvo la gerencia general. Él manejaba la empresa y reportaba al directorio, y el directorio le aprobaba las cosas porque ya eran profesionales, ya incluso estaban casados los hijos. Pero esa es otra forma de hacerlo. Hay múltiples fórmulas para hacer una transición adecuada de liderazgo en una empresa familiar. Pero lo importante desde mi punto de vista es que tenemos que tener a la siguiente generación totalmente partícipe del negocio. claro, mira, qué buen punto has tocado.
es básico integrar a la gente a que conozca los procedimientos y también ver, porque no sé, tú lo habrás visto también, que a veces no todos los hijos o los nietos se interesan en el negocio, ¿no? Entonces, Así es. ahí por ahí uno quiere ser un músico, un filósofo, ¿no? Y de ahí, yo he visto casos de una filósofa que se fue, no consiguió trabajo porque no quería hacer nada, y después terminó en ventas era una cadena de ferreterías familiares. Y es cierto, pues hay gente que no le atrae la empresa familiar y hay Mira, que sé hay que del saber caso, preparar. sé de un caso en Colombia. Esta familia colombiana era el padre y la madre, o sea, el patriarca y la matriarca, ya tenían dinero, muchísimo dinero, eran terratenientes, ya de familia. Entonces era la familia terrateniente más rica de Colombia. Y tuvieron dos hijos, pero ninguno de los dos hijos quería saber nada, porque ninguno de los dos, como procedían de familias con mucho dinero, ya de sus antepasados, se preocuparon de hacerlos participar a los dos hijos, que era un hombre y una mujer, del negocio. Por lo tanto, ellos no querían hacerse cargo de la empresa y tuvieron un serio problema que la verdad ya un poco le perdí la pista, no sé cómo quedaría, pero en cambio, esta es una empresa vitivinícola italiana cuya tradición esta era la generación 17 y esta empresa tenía a través de las 17 generaciones que se habían sucedido en el poder, de transmitir el liderazgo solamente a los hombres, a los herederos hombres. Ya. Pero resulta que el que dirigía la empresa tenía solo tres mujeres, Ah, no tenía ningún hombre, tuvo tres mujeres nada más. Y resulta de que él tuvo la capacidad y la inteligencia, lo que yo dije hace un momento, de hacer participar a sus tres hijas, cuando tuvieron una edad apropiada, de la siembra, de la cosecha, de la uva, de las reuniones con los negociantes de vino y con los banqueros y con diferentes grupos de interés de esta empresa vitivinícola italiana muy reconocida. Y finalmente, cuando el papá tuvo que decidir cuál de las tres iba a ser la que tomaba las riendas del negocio, eh, las tres hijas se le acercaron y le dijeron, papá, hemos tomado la decisión de que vamos a hacer un trabajo conjunto las tres. Y las tres, hasta el día de hoy, dirigen exitosamente esta empresa vitivinícola italiana, ¿no? wow, Entonces, qué hay bueno. muchísimas situaciones de esta naturaleza, pero al final, si tú las analizas todas ellas, llegas a la conclusión que lo importante es que el patriarca o la matriarca tomen acción con sus hijos desde muy pequeños y los hagan participar, no de manera tal que los obliguen, ¿no? Sino que nazca de ellos, luego de enterarse de cómo es el negocio, el interés por algún momento en el tiempo tomar las riendas del liderazgo de la empresa. No, claro, claro, claro. Ahorita justo, la otra vez estaba leyendo sobre la hija de Hugh Hefner, de Playboy, ¿no? Que también estuvo a cargo del negocio, una mujer, imagínate. Bueno, es un tema bastante interesante. A ver, acá tenemos otra pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, no. La asesoría usualmente para este tipo de empresas, ¿no? En su experiencia, mi estimado don Emilio Dor, en su experiencia, la asesoría de empresas familiares tiene más un enfoque estratégico, legal, tributario. ¿Cómo lo ve? A ver, nuestra asesoría es básicamente en el gobierno corporativo, familiar y empresarial, a partir de una evaluación de la situación que encontremos en el momento de la intervención, porque uno puede encontrar de todo, esa es la realidad. Después de tantos años, uno puede encontrar de todo, desde familias que el padre y la madre
no se hablen y se comunican a través de los hijos, hasta a familias que el padre y la madre están separados y ya no están en funciones y solamente un pequeño sector de los hijos maneja el negocio y otros están fuera. Y, en fin, puede uno encontrar N situación. Entonces, y también en su nivel de desarrollo y en su nivel de generacional también, de qué generación es la que tiene el poder. Entonces, hay múltiples variables que entran en juego para efectos de poder hacer. Pero finalmente, concretamente, nosotros intervenimos en el tema de lo que es el gobierno corporativo familiar y el gobierno corporativo empresarial. A partir de la clara evaluación de la situación encontrada, es que vamos diseñando, dependiendo del nivel de desarrollo de la empresa, del nivel generacional en que se encuentre, vamos diseñando las herramientas apropiadas para cada situación particular. Ya, perfecto, excelente, excelente. A ver, acá nos dicen, acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo deben prepararse las empresas familiares para las crisis económicas, para las situaciones imprevistas? ¿Hay alguna estrategia en especial, alguna experiencia que hayas tenido? Bueno, cuando se desarrolla el planeamiento estratégico dentro de lo que es el gobierno corporativo familiar, perdón, el gobierno corporativo empresarial, al desarrollar el planeamiento estratégico, que normalmente nosotros lo hacemos para los siguientes 5 años, con un enfoque más en profundidad del año siguiente, ¿no? Ahí lo que establecemos es una matriz de riesgos. Y en la matriz de riesgos es donde vemos nosotros cuáles son esos desafíos futuros que pueden presentarse dado los objetivos establecidos en este plan estratégico eh, quinquenal con enfoque para el primer año de ese quinquenio, ¿no? Entonces, la matriz de riesgo es un ejercicio fundamental que lo desarrollamos con el directorio y el CEO o el gerente general. Y en esa matriz de riesgo es donde establecemos, conjuntamente con los directores, familiares y no familiares, cuáles son esos desafíos que podrían desarrollarse en el futuro y cómo, y eso es lo importante, y cómo enfrentarlos en caso que sucedieran, ¿no? Eso sería básicamente mi respuesta, estimado Mm, Iván. Muy interesante, interesante, interesante. A ver, aquí tenemos otra preguntita. ¿Cuál ha sido uno de tus mayores retos? ¿Hay un trauma existencial que hayas vivido en tu experiencia Bueno, el como... que mencioné de este patriarca, que a pesar de todo el esfuerzo que realizamos en el desarrollo de la consultoría con él, este era un patriarca fundador de una empresa que la había sacado de la nada hasta convertirla en una gran corporación. Pero, curiosamente, este patriarca no confiaba en los hijos. No me quedó claro la verdad, porque ya lamentablemente falleció hace algunos años. No me quedó claro si era porque era una persona desconfiada por naturaleza o por alguna otra misteriosa razón que no supe yo detectar. Entonces, falleció lamentablemente este patriarca y no dejó un líder a cargo de la corporación. Entonces, esa es una de mis grandes frustraciones, porque era una empresa con un importante patrimonio. Ahora, Claro. sin duda que afectada por una serie de temas y desafíos que fueron surgiendo en el tiempo, parece que no muy bien manejada por parte de él en algunos aspectos, al final terminó intervenida por la SUNAT y, en fin, hasta ahí supe
de la historia, pero el gran tema es que a veces los patriarcas, por el hecho de haber fundado y haber sacado de la nada hacia su gran desarrollo a las empresas, se creen pues dueños de la verdad y contra esa verdad no hay nada que los convenza, Muy o, cierto, muy cierto. o podría ser que no tuve yo la suficiente capacidad de convencimiento, sin duda que también asumo la parte que me corresponde. Algunos lo llaman la trampa del éxito. O sea, son personas Puede ser, que han tenido éxito en sus puede emprendimientos, ser. en sus carreras profesionales, y cuando el mundo cambia, ellos no quieren cambiar. Y uno de sus principales argumentos es, yo siempre lo he hecho así y he tenido éxito. Exactamente. Entonces, Yo creo que claro, va por ahí el tema. a ver, quítale esa creencia, ¿no? Quítale esa creencia, ¿no? Que el mundo ya cambió, ¿no? A ver, Y, convéncenos. y Sí. además era un hombre de 85 años, o sea, más duro todavía de cambiar. No, y es más, Que no estaba en sus 40 o 50. no, y otra cosa, no sé si te ha pasado, yo alguna vez lo vi, lo viví, personas que levantaron organizaciones muy alto, pero ya en sus últimos años tomaban muy malas decisiones. Este, pero ya creo que ya era un tema, creo que ya era un tema psicológico, porque cuando querían ayudarlo, él siempre decía, esto es mío y yo hago lo que quiera con mi empresa, por ejemplo. Entonces ya es más difícil ayudar a alguien así, ¿no? Es complicado porque o sea, tanto como puedes levantar una organización, la puedes enterrar, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, y Emilio, Duda. ya para terminar, May, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido No, por muy nada, buenas por favor. vivencias, muy Encantado. interesante acá para que los chicos conozcan este tipo de empresas que, más o menos, estoy seguro que muchos de los alumnos que están escuchando ahorita hay empresas familiares en sus familias, tíos, Sí, amigos, ¿no? probablemente, Lo más probablemente. probable. Yo he visto muchos, yo como profesor en la UPC he tenido muchos alumnos que tienen empresas de familiares, ¿no? Y a veces me hablan de ellas y conversamos un poquito. A ver, Sí, porque fíjate, dime. el 80%, no hay acuerdo sobre el porcentaje, ¿no? Porque no hay estudios así muy profundos, pero se estima que alrededor del 80% del universo empresarial peruano y también diría yo internacional está conformado por empresas familiares, ¿no? Y entonces, sí, pues, lo curioso es que, al menos en el caso peruano, muchas empresas actúan como familiares, pero a veces no se reconocen como familiares, ¿no? O no actúan, o por alguna extraña razón, eh, tú las encuestas o haces algún estudio y tú dices, pero tiene todas las características de familiar, pero no actúan como tal, ¿no? Entonces, sí, pues hay muchas empresas familiares dentro del tejido empresarial peruano, muchas, muchas. No, muy cierto, muy cierto. Y a ver, tú ves empresas como Ford o como Walmart, tremendos monstruos institucionales, han sido creados, iniciaron como empresas familiares, ¿no? Sí, sin duda, Sí, sí, sí. sin duda. Bueno, es cierto, es cierto. Bueno, Emilio, y ya para terminar, quería preguntarte eh, si nos dieras algún, acá, ¿cuál ha sido desde tu punto de vista algún caso de éxito? Bueno, ya nos contaste, ¿tienes algún caso de éxito te gustaría compartir? Eh, bueno, en términos muy generales, porque acuérdate que yo, bueno, la mayor parte de los consultores firma acuerdos de confidencialidad. Tú eres también consultor y debes Claro, saberlo, claro. ¿no? Cuéntanos algún Entonces, caso general, ¿no? General, ¿no? claro, Me claro. gustaría dar datos. Sí, claro que sí. Eh, este es el caso de una empresa que, digamos que con ellos hicimos todo el tema de la consultoría completa. ¿En qué sentido? Comenzamos desde dotarlo de su protocolo familiar para lo que era el manejo del gobierno corporativo familiar y formamos los comités del caso dentro de ese gobierno corporativo familiar, dependientes del Consejo de Familia, y por el lado del gobierno corporativo empresarial formamos un comité directivo, desarrollamos el planeamiento estratégico
y además le dimos una formación en lo que era el desarrollo del liderazgo a los diferentes eh, hijos, porque este era un patriarca que tenía hijos de un anterior compromiso. Entonces, a los hijos del anterior compromiso y a los hijos del, del compromiso actual, digamos, en ese momento, y junto con los patriarcas y la matriarca, se les dio una formación en liderazgo, o sea, cómo manejar su empresa familiar de manera exitosa. Y gracias a Dios y a esta familia empresaria muy emprendedora, el día de hoy es una exitosa empresa eh, que brinda servicios eh, fundamentalmente al sector minero y a otros sectores de la economía con mucho éxito, ¿no? Pero eso a muy grandes rasgos, ¿no? ¿Qué Ajá, podría decir? no, no, sí, muy interesante, ¿no? Lo bueno es que hay empresas que tienen la mente abierta a escuchar recomendaciones. Alguna vez escuché la frase de no hay nada mejor que rodearte con gente que sabe un poquito más que tú en diferentes áreas, ¿no? Y, Que pues y cuando están abiertas a escuchar, a, a reflexionar, a evaluar cambios en lo que hacen día a día, es ahí donde vienen los procesos de cambio, ¿no? Los mejores, los más positivos, ¿no? Muy cierto, Emilio. y, el, Muchísimas y, el, gracias. y, el, y lo, para cerrar este caso de éxito, y uno de los hijos, el hijo mayor de su segundo compromiso, hoy día es un exitoso ingeniero industrial formado en la UPC y dirige buena parte de las operaciones de negocio junto con su padre. Ah, mira, qué interesante, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Así Bueno, es. y esperemos que hayan más empresas familiares, para que, bueno, yo siempre he sido un convencido de que si logramos crear entornos donde haya más empresas privadas productivas, mejora la distribución de la riqueza, mejora los ingresos de la población y la calidad de vida, ¿no? De la gente. Sin duda. Y Así, el impacto, eh, yo siempre hago esta recomendación, ¿no? El impacto que podría darse en ya directamente en el PBI peruano, si este 80% de empresas familiares crecieran de manera sostenida en su gran mayoría, con continuidad en el tiempo por el tema generacional. Es decir, sería interesantísimo, por ejemplo, poder estudiar, tú como economista me debes entender lo que trato de decir, el impacto que podrían dar si efectivamente la gran mayoría de estas empresas familiares logran un alto nivel de desarrollo. El impacto en el PBI nacional sería brutal, sería tremendo, sí, es cierto. tremendo. Sí. Entonces, Necesitamos más empresas exportadoras así en es. el mundo y porque demandan de todo, ¿no? Muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias De aquí a mi nada, buen encantado, Iván. amigo Emilio Dor, brillante profesional en temas de gestión, empresas familiares y una gran calidad humana. Gracias, Emilio. Ha sido un Muy bien, placer Iván. tenerte. Seguro acá mis alumnos agradecidos por tus experiencias y estamos en contacto para Claro que sí. otro tema. Muchas gracias. Chao, Emilio, cuídate mucho. Un abrazo. Chao. Adiós. Gracias.